Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El ministerio, la palabra de Dios corra y sea glorificada, presenta al hermano victorioso, discípulo de Cristo, Ricardo Méndez Chong, con un mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga abundantemente. En Primera de Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13, la palabra de Dios dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiero tratar el tema hablar con palabras que enseña el Espíritu. Nosotros tenemos la oportunidad de hablar con palabras que enseña el Espíritu, y esas palabras que enseña el Espíritu van a ser de gran ayuda y bendición a nuestras vidas. Nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos ha concedido por medio de su Espíritu. No podemos despreciar las enseñanzas que trae el Espíritu, porque las enseñanzas del Espíritu nos van a guiar a toda verdad, nos van a guiar a Jesucristo. Jesucristo es el que nos va a ayudar en todas las cosas que nosotros tenemos necesidad. Él murió, resucitó y se fue, pero también envió a otro consolador, que es el Espíritu del Señor Todopoderoso, el Espíritu de verdad, que nos va a enseñar a vivir y nos va a dar las indicaciones que nosotros tenemos que tener presentes. Cuando una persona busca la ayuda de Dios, busca su amor, su misericordia, su perdón, Dios perdonará, limpiará nuestra vida y enviará el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios a sus vidas, para que sea el que nos enseñe a poder hablar las cosas que quiere Dios que hablemos. El espíritu del mundo habla cosas del mundo. Son aquellas personas que buscan su propia forma de vivir, pero no se amoldan al Espíritu de Dios, porque no se han arrepentido, no han buscado verdaderamente el perdón sincero con Dios, y esa forma de proceder no va a tener el agrado de Dios hasta que una persona ponga a disposición su espíritu con Dios, para que Dios limpie nuestro espíritu y tengamos una buena comunicación con el Espíritu del Señor. Nosotros tenemos que entender que Dios es espíritu, y el Espíritu nos va a enseñar a buscar las cosas que son del Espíritu de Dios, para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque cuando nosotros nos relacionamos con nuestro Dios, es a través de su Espíritu. Y si nuestro espíritu está verdaderamente limpio por medio del perdón de Dios, por medio de la sangre que Jesús derramó, nuestra comunicación entonces va a ser buena, y vamos a hablar lo que enseña el Espíritu que tenemos que verdaderamente aprender. Porque el Espíritu nos va a llevar a Jesucristo, a la obra que hizo Jesucristo, para que nosotros le demos valor a esa obra y procedamos de acuerdo a como Jesús procedió, para que nosotros aprendamos del Señor Jesús a ser manso y humilde de corazón, y poder hacer la labor que quiere Dios que nosotros hagamos en completa paz y tranquilidad, en la forma en el cual Dios bendice en gran manera. Cuando nosotros estamos actuando de acuerdo a la enseñanza del Espíritu, el Espíritu de Dios va a ser nuestra guía. No vamos a ser juzgados de nadie, porque el Espíritu nos va a guiar. Sin embargo, el espiritual, la persona espiritual, puede ver las cosas claras, porque está verdaderamente guiado con la sabiduría del Espíritu. Porque cuando estamos verdaderamente enseñados por el Espíritu, vamos a proceder a hacer las cosas que el Espíritu quiere que hagamos. Ahora pues, ninguna condenación hay
para los que andan no conforme a las obras de la carne, sino conforme al Espíritu. Y están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando una persona está verdaderamente enseñado por el Espíritu, va a estar en Cristo Jesús. Y cuando habla de Cristo, el Espíritu va a apoyar y va a dar las cosas que nosotros realmente necesitamos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Queremos tener vida y paz. Tenemos que ser enseñados por el Espíritu para que hablemos conforme a las enseñanzas del Espíritu. Entonces va a tener en nuestra forma de vivir vida y paz de Dios por medio de Jesucristo. Pero si nosotros no somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces vamos a cometer muchas cosas que nos van a llevar verdaderamente a una decepción y a una frustración, porque no estamos guiados por el que sabe verdaderamente cómo se puede vivir, y es el Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, adoptados por Dios, que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y les siguen conforme al Espíritu que les va indicando. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, vamos a obtener las cosas necesarias para que nuestra vida se desarrolle en una normalidad y poder tener siempre la aprobación de Dios. Por eso, si en este momento tu vida necesita de Dios, entrega tu vida a Jesús y Él te salvará y te ayudará. Ora a Dios. Padre Celestial, reconozco que necesito de su amor. Me arrepiento de todo pecado, de toda maldad que he cometido. Perdóname. Acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, y en su nombre ayúdame a ser fiel. Quiero orar por todos aquellos que están buscando más de la ayuda del Señor. Padre Celestial, te alabo, te bendigo y te doy gracias. Gracias, Señor, por toda tu bondad. Presento a cada uno de los que están orando para que el poder del Espíritu Santo llene sus vidas y ellos puedan ser enseñados, Padre, conforme a tu voluntad. Dale, Señor, esa sabiduría y gracia, Padre, para que puedan avanzar y hacer todas las cosas con esa disposición que quiere el Espíritu, que los esté guiando, Señor. Ayúdalo, Señor. Dale, Señor, la fortaleza, el ánimo para vivir. Padre, si están pasando enfermedad, pon tu mano en la vida de ellos, Señor. Ellos reciban sanidad conforme a tu poder. En el nombre de Jesús, sean sanos y libres de todo dolor y angustia. Gracias, Señor. Suple lo que les falta, Padre, para que ellos puedan sentirse bien. Ayúdalos, Señor. Guárdalos del mal y guíalos en el nombre de Jesús. Lo pido y te doy gracias. Amén. Siga adelante confiando en el Señor, recordando lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Que Dios les bendiga abundantemente siempre.